Bienvenidos a Leyendas de Sofá. Hoy pues estrenamos el programa, ¿verdad? Lo vamos a intentar. Y vamos a hacerlo con estos colores que acompañan mucho, porque vamos a hablar de... El Titanic. Eso es. El tema que más ganas tenía yo de tratar en cualquier medio audiovisual. Adrián es muy fan del Titanic, yo me he tenido que informar para esto, pero la verdad es que, joder, es interesante. Sí, pero bueno, tenemos apuntes los dos. O sea, hay una investigación muy rigurosa y todo lo que vamos a hablar es 100% probado. Que de hecho, lo que más curiosidad me daba a mí del Titanic, o lo que casi más, es que había dos barcos gemelos al Titanic. Bueno, dos barcos hermanos, no dos barcos gemelos. El Olympic, que se construyó al principio de todo, lo construyó la White Star Line. Después vino el Titanic y luego el Britannic. El Titanic en ese momento era el más grande de la época. Y me río porque es que me estoy dando cuenta de que no sé si el Britannic era más grande, que creo que no. Pero como se iba a llamar Gigantic se iba a llamar. Vale, el Britannic se iba a llamar Gigantic o algo así, Gigantic. Al final fue Britannic. No sé si es más grande el Britannic o el Titanic. Me acabo de dar cuenta de que Titanic es Titanic de Titanic. Claro. Pues te juro que no había llegado hasta esa conclusión. Bueno, ahora ya lo sabes. Continúa. No. Y eso, pero sí que es verdad que el Titanic era bastante grande para el momento. O sea, si tú ahora pones el Titanic al lado de un crucero, es nada, no es tan grande. Pequeñillo, sí. Pero en el momento, lo voy a mirar porque lo tengo por aquí, el Titanic medía 269 metros de largo, 28 metros de ancho y más de 53 metros de alto. Joder, buen bicho, ¿eh? Hostia. Para el momento era una locura eso. O sea, si tú ves, bueno, viendo la película de James Cameron, por ejemplo, ves a la gente súper pequeñita al lado mirando hacia arriba y es brutal. Tengo una curiosidad de eso, además. Para luego la vemos. Ojo, es que el tema James Cameron da para mucho en el Titanic. Y bueno, pues el barco medía esto, se construyó en Belfast, en la ciudad de Belfast, en Reino Unido, donde allí hay un museo, que imagino que luego hablaremos un poco más del tema museo. Allí se construyó, allí se diseñó también los planos del Titanic y allí se probaron los motores y las máquinas que iba a llevar el barco. La ruta real del Titanic comenzaba en Southampton, pasaba por Cherburgo, por Queenstown y acababa o debería acabar en Nueva York, que no fue el caso. Y de hecho, me acabo de acordar que tengo por aquí una cosa, te voy a enseñar, luego en postproducción se va a ver. Y es que cuando yo estuve hace un par de meses en Nueva York, me saqué esta captura de aquí para ver dónde había estado el Titanic. Entonces, cuando fui en el avión, hice una foto en el momento, en el lugar exacto en el que estaba el Titanic. Y bueno, pues es una fricada. Qué guapo, ¿no? Pero pasé por encima del Titanic, podríamos decir. Qué chulo. Entonces eso, si alguien va a Nueva York, se puede hacer captura ese momento y de ahí mirar en la pantalla y sacarlo. No cualquiera dice que ha sobrevolado el Titanic, desde luego. No lo dicen porque no lo saben, pero miles de personas van al día a Nueva York desde cualquier parte del mundo. O sea que... No todos los aviones siguen las mismas rutas, también te digo. Bueno, claro, evidentemente. Pero desde Europa la gran mayoría pasa por encima del Titanic. Sobre todo Europa Central. Qué fuerte, ¿eh? ¿Cómo se sabía ya qué rutas eran las más óptimas y tal? Es una locura, en verdad, ¿eh? Pero bueno, también se sabía desde la época de Colón y todo eso. Sí, claro. Aunque bueno, se chocaron con un continente nuevo. Tampoco estuvieron muy finos porque querían ir a Asia. Bueno. Luego hay una cosa muy curiosa y es que el Titanic tenía unas zonas comunes que tú, o sea, no te imaginas en un barco de esa época. O sea, tenía gimnasio, que eso bueno, pero tenía piscina. Eso me parece una locura. Que dentro de un barco como el Titanic tú te pudieras bañar. Y eso sí, solo la gente de primera clase. Y luego también tenía baño turco y tenía peluquería, zona de fumadores, que es donde iban todos los caballeros después de la cena, siempre se reunían a fumar. Y aparte tenía restaurantes y yo creo que ya está. ¿Qué más podía tener? Ah, bueno, una pista de squash. Un deporte también muy de ricos de la época. Sí. Y había una pista de squash dentro del Titanic. O sea, podías jugar ahí al squash. Eso no sabía yo, joder. Eso es una locura. Me hubiera flipado. Me habría gustado ver el gimnasio, ¿en qué consistiría? No, pero hay gimnasios cuatro barras y claro. Un poco más, sí. Sí, bueno, pero en esa época ya había gimnasios. Ya se podía. Pero no era popular eso, ¿eh? ¿No? No. Bueno, era muy de circo el hombre fortudo en esa época, sí. ¿no? Sí, serían más cosas, el típico potro sobre el que hacer un poco de gimnasia, pues eso, como acrobática, ¿sabes? Sí. Calisténica, pero muy curiosos, ¿eh? La verdad. Y luego tengo por aquí apuntados los precios y los tipos de camarote. Que tenías el de tercera clase, que costaría unos $800 de hoy.
el de segunda clase, que costaría unos $1.500 de hoy, y el de primera clase, el más caro, que iba desde los $3.300 de hoy hasta... No hay un precio exacto porque había muchas modalidades. Sí, claro. En algunos casos se incluía la piscina y el baño turco, o sea, al final como cualquier tipo de hotel o crucero de hoy. Pero esos son los precios. Carillo, o sea, porque hasta el de tercera clase. Sí, no, sí, es caro de cojones. Y lo curioso de todo es que en todas las tarifas incluía la comida. Que yo pensaba que la gente de tercera clase no, que tenía que buscarse la vida y tal, pero todos tenían la comida incluida con ese precio. Tú pagabas tus 800 y tenías un camarote sin ventana y comida. O sea, bueno, al fin y al cabo eran innovadores también por eso, ¿no? Porque había náuticos cruceros de la época que también la tercera clase era muy distinta a la que era en el Titanic, realmente. O sea, Sí, y de hecho hay una exposición que ahora mismo está en Las Vegas, oficial del Titanic, que muestra cómo eran los camarotes tanto de tercera como de segunda y de primera clase, y los de tercera tú los ves y no están tan mal. O sea, al final eran literas todos, o sí, como si estuvieras de campamento. A ver, habría que ver también las condiciones de limpieza y demás, porque sí que recuerdo, esto no lo tengo apuntado, pero había a lo mejor 2 baños para cada no sé cuántas personas. Eso era lo más fastidiado, el tema baños en el Titanic. Pero, porque claro, había suites en primera clase que tenían su baño privado, mientras que había en tercera clase a lo mejor 50 personas, por poner un ejemplo, compartiendo un baño. No sé, una locura. O sea, ahí yo creo que estaría la clave de, aparte de estar abajo del todo en el barco. Muy de esa época. Sí, muy de esa época. Bueno, que yo he ido a hoteles que, ojito, cuando me he hospedado de barato, hay hoteles de estos con baño compartido que cuidado. Hay albergues que son ruinas en comparación al Titanic. A ver, y tengo por aquí la fecha de salida, que esta obviamente la sabe casi todo el mundo, que es el 10 de abril del 1912, y la fecha a la que tenía que haber llegado, que era el 15 de abril de 1912, y que pues, finalmente no llegó. Luego tengo por aquí, me gustaría poner en edición que pusiéramos fotos reales del Titanic, porque había un cura, no era sacerdote, tenía un rango menor, era un cura que llevaba una cámara a bordo e iba haciendo fotos del Titanic. No sé si recuerdas, en la película de James Cameron hay una escena en la que hay un niño con su abuelo jugando como una peonza o algo similar en la cubierta del barco. Pues esa escena de la película está recreada por una foto que hizo este hombre. Y es una foto real de un niño de la época con su abuelo jugando como la peonza o algo así. Entonces está esa foto y luego la escena en la película de James Cameron. O sea, es súper curioso. Entonces, casi todo lo que tenemos documentado visualmente a día de hoy del Titanic es gracias a este cura, que es el que se llevó la cámara. Y luego hay un tema que este sí que lo descubrí hace poquito, y es que realmente al Titanic hubo un barco mercantil que se llamaba el SS Mesaba, que le avisó por radio del iceberg. Le dijeron que había iceberg, pero se equivocaron de forma de comunicarse. Había un código para cuando había alguna urgencia y usaron un código más común. Entonces el problema que hubo es que la gente que lo escuchó en el Titanic dijo calla, porque tenían cosas más importantes. Y como no iba por delante el código de emergencia, no hicieron caso al aviso por radio. Entonces el operador de radio del SS Mesaba se picó y dijo, vale, pues no lo voy a repetir. ¿no? Entonces no se lo repitió, se fue a dormir, y cuando ya los del Titanic quisieron avistar el iceberg, pues fue tarde. Hostia puta. Qué putadón, ¿eh? Es una movida, Porque son cosas que pasan a día de hoy, que hay gente que se molesta por algo y le da igual la importancia que tenga el tema que dice, pues ahí te quedas. A mí siempre me contaba, porque mi hermano es ingeniero naval, y me contaba la historia de cómo en el Titanic, cuando estaban echando las bengalas, habían barcos que les veían, pero sabían que era el Titanic y pensaban que eran fuegos artificiales. Ah, por el tema no se acercaban. Claro, porque es que además el Titanic tenía una aura súper comercial de que era el barco más top del momento. Iba a ser un hito histórico, claro, y tal. O sea, sí. O sea, lo ha sido, pero para mal. O sea, al final lo ha sido. Porque historia hicieron. A lo mejor no hubieran hecho tanta historia si hubieran llegado a Nueva York. No. Porque posterior a él hubieran habido un montón de barcos que cruzaran el Atlántico. Más. Hombre, sería el pionero, por así decirlo, pero... Sí, pero no. Ni habría película, yo creo, por lo menos de James Cameron. No, hombre, pues no se habría interesado tanto. No. Que el tema de las películas, ahora te lo comentaré, pero hay cosas fuertes. La noche del hundimiento, que lo estábamos hablando, en el momento en el que avistan el iceberg, claro, hay un problema, y es que ellos, los binoculares, los tenían guardados en una caja con llave y se lo habían dejado en el camarote de quien los tuviera o en la sala donde lo tuvieran guardado, no lo tenían encima. Entonces, cuando subieron a mirar, vieron el iceberg a ojo.
Luego los binoculares no sé si llegarían después o no llegarían, pero no lo vieron bien. Entonces avisaron tarde y el encargado de girar el timón en el momento, que no era el capitán, era un comandante o algo así del barco, giró para el lado incorrecto. Entonces, cuando se dio cuenta, intentó girar para el lado correcto y ya era tarde. Entonces, ese fue otro de los errores por los que el Titanic pues, sufrió la colisión, que creo que, no sé si eran 30 metros la abertura que se hizo en... Sí, fue un montón. En la... no sé cómo se llama. La brecha del casco, sí. En el casco. En el casco. Sí, la brecha del casco fue como de, no sé si eran unos 30 metros. Entre 15 y 30 metros me suena, ¿eh? A lo mejor era más grande. También hubo un lío también con lo de las compuertas, me parece ser, que no se cerraron a tiempo las que se tenían que cerrar y por eso el agua... Según tengo entendido, había algunas que no eran lo suficientemente altas como tenían que ser y el agua se colaba por encima, pues la infraestructura del barco. Y entonces, y por eso el que se volcase, ¿no? Que iba llenando primero unas y luego otras y por eso se iba torciendo. Puede ser, es verdad. Y luego hay muchas teorías de que la culpa de todo también la tiene la velocidad, porque hubo una señora que escuchó al capitán con el, creo que uno de los dueños de la compañía del barco o algo así, hablar de que, bueno, que tenían que darle más potencia. Le pidieron al capitán que le diera más potencia porque tenía que llegar a tiempo y tenía que salir la prensa y demás. Entonces hay un rumor, se supone, por lo que dijo esa señora, que lo escuchó. Y de hecho en la peli de James Cameron sale así, que sale la conversación de estos dos señores hablando de que tiene que ir más rápido. Entonces también se dice que por eso fue también el tema del choque. Con negligencias, ¿no? Sí, claro. Por la velocidad a la que iba. Sí, sí. Porque además, bueno, es que de negligencias hay unas cuantas más en el Titanic, de comandantes, es que no sé exactamente cómo se llaman en los barcos, pero bueno, comandantes podríamos decir, que se fueron en los primeros botes y no volvieron a por supervivientes. Y, sí, de oficiales de a bordo, ¿no? Y sí. Porque de hecho el capitán sí que se conoce, por así decirlo, que la última vez que le vieron fue en el puente de mando, cuando ya el barco se iba a hundir y él en teoría murió en el puente de mando, el capitán. Entonces fue más o menos de los pocos que dio su vida como por lo que había pasado. Como... Muy al revés que el del Costa Concordia, del que hablaremos más tarde. Ojo, es que ese creo, no creo que siga en la cárcel, habrá salido ya, sí, pero... No, sí, en teoría sigue hasta... ¿Ah, sí? No sé si hasta 2026 o bueno, le queda poquito, pero aún le queda. Ojo, pensaba que habría salido ya. Le condenaron a 16 años. Luego lo hablamos. Chungo eso. Vale, estábamos hablando del hundimiento y tal. Bueno, a ver, lo que todos ya sabemos es el tema de los botes y las clases sociales. En principio, primero las mujeres y los niños. Pero también es cierto que fueron en los botes un montón de hombres de primera clase. Sí. O sea que ahí también hay un poco de trampa. Que también es verdad que no sé si recuerdas en la peli de James Cameron una pareja que muere abrazada en la cama. Sí, lo tengo apuntado. Esta pareja existe de verdad. O sea, no te la quiero quitar mucho porque a lo mejor si quieres te digo el nombre, las tengo por ahí. Joseph Dwanson y... no, ese es el... me he adelantado de curiosidad, discúlpenme. Isidor y Ada Strauss. Sí, efectivamente. Pues estos dos eran los dueños del almacén Macy's de Nueva York. Eso. Que está al lado del Madison Square Garden. Que aún sigue, sí, es verdad. Sí, sí. No, bueno, yo estuve ahí. De empresa me puse un disfraz de princesa, que había una pantalla de estas que te pones y bueno, pues había una cosa de Disney. Curioso. Y bueno, y otra cosa curiosa que no tiene nada que ver con el Titanic, pero hilando esto, en ese Macy's, dentro, mientras ves ropa, hay un McDonald's. ¿Ah, sí? Dentro. No como un centro comercial, sino dentro. O sea, es que no sé explicarlo. Tú estás por las tiendas, te giras un segundo, te pides un batido y sigues. Es rarísimo, no lo he visto en mi vida. Pues lo hay en ese Macy's. Bueno, pues esta pareja, eran ancianos creo ya, la mujer tenía sitio en el barco, pero como vio que el hombre no, dijo que no, que ya iba a morir como vivieron juntos. Claro, es que el hombre estaba cediendo su sitio, no sé si a ella o a otra mujer. No lo recuerdo, sí, pero no tenía ya sitio. En el momento en el que la mujer lo decide ya no tenía sitio. Entonces, bueno, la banda de música que sale en la película es real. Sí que hubo una banda de música que tocó hasta que se hundieron. De hecho, pues no sé si al completo, pero prácticamente toda la banda de música murió. Se encontraron objetos de ellos en el fondo. Por ejemplo, sí, las partituras. En el pecio sí que se encontraron cosillas. Y el barco que les rescató fue el Carpathia. El Carpathia fue el barco que rescató a los supervivientes de los botes, porque sí que es cierto que hubo un superviviente, hubo creo que más de un superviviente que no estaba en los botes, que pudieron rescatar a la vuelta, cuando ya estaban en el mar, una vez se había hundido el barco, que de eso además hay muchas teorías y ya en teoría, es muy redundante, pero se supone que la forma del hundimiento del barco
está asegurada, se partió antes de caer, pero es que antiguamente, antes de que se encontrara los restos del Titanic, se creía que el barco se había hundido de golpe, sin partirse, porque estaba oscuro. Entonces, claro, no prácticamente nadie vio si se partió o no y había mucho ruido. Entonces, se pensaba que el Titanic se había hundido de golpe y en realidad el Titanic se hundió partido. Que bueno, pues eso se descubrió cuando el barco ya se ha visto por primera vez en el fondo, creo que en el 1985, me parece. Pero había testimonios de que se había partido, había gente que decía que se había partido y la mayoría de la gente decía que no. Entonces en los periódicos, en las primeras películas del Titanic no se parte al caer. Es curioso. También luego hay teorías actuales de que se partió cayéndose, pero bueno, se supone que se ha demostrado científicamente que no, que se parte en el momento en el que como que se vuelca. Pues uno de los supervivientes que no estaba en un bote, sino que se le encontraron en el agua, era el panadero del Titanic. Bueno, entiendo que uno de los panaderos del Titanic. Este hombre lo que hizo fue que cuando se empezó a hundir el barco, cogió una petaca de whisky y se la bebió. Entonces él comprendía, obviamente, de manera muy inteligente, que si estaba borracho, las aguas heladas del Atlántico no le iban a afectar tanto. Entonces fue el último pasajero en abandonar el barco. Él estaba en la parte trasera cuando el barco ya estaba inclinado hacia arriba y el tío estaba agarrado hasta que el barco se hundió. Entonces cuando el barco se hundió, él se hundió con él y se soltó. Entonces, el barco siguió para abajo y él aguantó en el agua casi, no sabría decirte, pero casi una hora, hasta que volvieron los botes a por él. Qué fuerte. Y le rescataron con vida, claro, impresionados. No se esperaban que estuviera con vida. Qué fuerte, chaval. Porque, de hecho, hubo mucho lío con el tema de los botes. Los primeros botes no se llenaron por miedo a que se hundieran. Entonces, unos cuantos botes salieron medio vacíos y ya el resto llenos. Entonces, de esos botes medio vacíos, prácticamente ninguno volvió a por más personas. Porque tenían miedo que la gente del agua con la angustia les tumbara los botes al intentar subir. Entonces, bueno, la gente decía que no volvieran. Y creo que solo de no sé cuántos botes, creo que había 20 en el Titanic, creo que solo 2 volvieron a por más supervivientes. Qué fuerte. Y al final lo que se encontraron pues fue un cementerio. Un montón de gente flotando ya muerta. Pero de todo, gente mayor, bebés. Era horrible todo eso en la oscuridad. Entonces, pues un poco egoísta. Y fue el Carpathia, el barco que les alojó, que ya había pasajeros en ese barco, les prestaron mantas, bebidas calientes y les acompañaron hasta Nueva York. Entonces, al final, el Carpathia llevó a los 712 supervivientes del Titanic, 712 supervivientes de 2.225 pasajeros. O sea, ni la mitad. Una masacre. Entonces, estos 712 supervivientes fueron en el Carpathia hasta Nueva York y más concretamente hasta el Pier 54, el puerto 54 de Nueva York, pasaron por la Estatua de la Libertad y de hecho, es que tengo varias curiosidades aquí en el iPad, porque esto fue de casualidad. Yo estaba andando por los puertos de Nueva York y me encontré esto. Anda. Esto, bueno, se verá en edición, es una placa del Titanic, lo pone RMS Titanic y está dibujado. Y es que este es el Pier 54. Ah, amigo. Y claro, yo estuve andando por allí, por la misma pasarela por la que los supervivientes del Titanic bajaron, ¿no? Del Carpathia. Qué fuerte, macho. Y eso lo he descubierto hoy, ¿eh? Yo vi esta placa, le hice una foto y dije, voy a investigar. Luego se me olvidó y hasta hoy que me he preparado esto no lo he visto. Pero ese es el Pier 54. El Titanic realmente tenía que haber parado en el Pier 59, que estaba un poco más adelante, y es que el Pier 59 era propiedad de la White Star Line, de la misma compañía que creó el Titanic. Pero bueno, como fue el Carpathia, pues no era el mismo. Y luego en Nueva York hay una cosa muy curiosa, y es que en el 1913, el año después del Titanic, construyeron este faro conmemorativo a las víctimas del Titanic. Y hay una placa que pone Titanic Memorial, y bueno, pues te explica que fue un accidente por el tema del iceberg, mira, lo pone aquí. Es verdad. Y las coordenadas exactas en las que está el Titanic y el día en el que se hundió, el 15 de abril de 1912. Qué fuerte, ¿eh? Y aquí sí que te digo, porque al final esto tiene casi los mismos años que el hundimiento, tiene un año más nada más o meses. Sí que te digo que cuando yo estuve aquí delante flipé. Se te queda el cuerpo súper extraño. Los pelos de punta. ¿Cómo marcó al mundo eso, eh? Es una locura. Y además es que la tipografía es la misma que la del barco. Es cierto. Entonces, bueno, pues para quien quiera ir a Nueva York,
en la parte de Wall Street hacia Brooklyn, se puede encontrar el faro de las víctimas del Titanic. Hecha en Comic Sans, estaría guapo, ¿eh? ¿Te imaginas? Estaría guay. En Times New Roman. Qué fuerte. De todos los supervivientes esos, ¿cuántos había españoles? ¿Había españoles? Españoles había, creo que exactamente 10. 10 españoles en el Titanic. Y de hecho, hay una anécdota muy curiosa de una familia, por así decirlo, madrileña, que iba en el Titanic. Un hombre de dinero y la mujer que estaba casada con él estaban embarcados en una luna de miel de un año, más o menos, de estas lunas de miel antiguas de la gente muy rica. Entonces se tiraban un año de luna de miel y en el momento en el que estaban en París, estaban con el mayordomo y con la criada. Iban 4. Entonces vieron un póster del Titanic, porque el Titanic iba a parar en Francia, una de las paradas del Titanic es en Francia. Entonces vieron un póster del Titanic, el barco insumergible, el más grande del mundo y lujoso, y dijeron, joder, pues vamos a acabar la luna de miel yendo a Nueva York en el Titanic. Y una de las cosas que le había pedido la madre de este hombre era que no viajaran nunca en un barco. Que hicieran lo que quisieran en la luna de miel, pero que nunca se montaran en un barco porque a la mujer le daba miedo y bueno. Entonces lo que hizo este hombre, bueno, este chico tendría, imagino, pues sus 20 y algo, que la gente antes se casaba más joven. Joder, ya ves. Lo que hizo fue escribir un montón de cartas del tirón y dárselas a su mayordomo para que él se quedara en París y fuera enviándole cartas a su madre periódicamente. Así la madre pensaba que él estaba en París y no en el Titanic. Claro. Entonces se fueron el matrimonio y la criada al Titanic. La criada se llamaba Fermina. Es una mujer de Cuenca, bueno, era una mujer de Cuenca, Fermina, que vivía en Madrid. Y se fue con ellos 2, con el matrimonio. Se fueron los 3 al Titanic, en primera clase, por supuesto, y pasaron allí unos días hasta el hundimiento. En el hundimiento, el hombre cedió su sitio en el barco a una mujer. La novia de los 2, la mujer de este hombre, se quedó en un bote y la criada iba a quedarse fuera de un bote. No la habían metido en ninguno, pero se puso a chillar desesperadamente y al final contaba que la lanzaron como un saco de patatas a un bote y se salvó de milagro. Se salvó porque, bueno, la escucharon chillar y la tiraron desde el Titanic a un bote. Joder. Entonces, bueno, pues ya llegaron a Nueva York y luego se volvieron a Madrid. Y lo curioso es que esta mujer, Fermina, está enterrada en el cementerio de la Almudena. Que hay gente que ha ido por allí a visitarla, a dejarla flores y tal. Curioso, ¿no? Gente un poco más friki. pero sí, es curioso. Gente de Madrid que ha estado en el Titanic y que además que de una manera u otra siguen en Madrid. Así que... Hostia. Eso es interesante para los madrileños. Bueno, y españoles en general, está curioso. Es una anécdota de nicho. Pero a mí es curiosa. Yo ya hace mucho que me enteré de esta está bien para vender en free tours, ¿eh? En plan... Sí que es verdad. Y luego tengo por aquí apuntado las películas que se han hecho de la historia del Titanic. Y es que la primera película que se hizo del Titanic, y esto es muy fuerte, fue en el 1912, el mismo año en el que se hundió. Entonces hubo gente muy lista que dijo, ¿se ha hundido el barco? Esto es una bomba. Una mina. Y ya hicieron una peli ese año. Malísima, entiendo, es una peli que se perdió, o sea, ya no la puedes buscar ni en YouTube, no hay nada, pero malísima. Y luego, posterior a esa, otras 12. En total hay 13 películas sobre la historia del Titanic. Madre. Unas más malas que otras, como la última, que la última se hizo en 2010, es decir, comprenden desde el 1912 hasta el 2010 las películas sobre el Titanic. La última es Titanic 2, que luego nos contarás un poco tú de eso, creo. Curioso. Y, hombre, la más famosa yo creo que sabemos todos cuál es, que es Titanic, de 1997, claro. de James Cameron. Y hasta ahí esa parte de las películas. Pues muy bien. Pues si quieres arrancamos con James Cameron y tal. Sí, bueno, porque, a ver, esta ha sido, para que la gente lo entienda, la primera parte de la historia del Titanic, los primeros 56 años del Titanic. Que bueno, nos faltaría hablar del intento o las ideas que había de reflotarlo, que bueno, había ideas de todo, desde congelarlo y que se subiera hasta llenarlo de pelotas de ping-pong. Es que era una locura. A mí me llamaba mucho la de meterle electroshocks
para crear una burbuja de aire y que lo reflotara. Pero es que de todos modos no sabían muy bien dónde estaba tampoco. Claro, no sabían dónde estaba. El problema es que además, ahora que sabemos dónde está, el Titanic está hundido en arena, yo creo que unos 16 metros. Hay 16 metros del Titanic hundidos en arena. A ver cómo sacas eso de ahí. Encima está ahí corroído, que se te puede deshacer a las manos. Sí, es lo que decían, que al final, ahora en la actualidad, que han pensado también en reflotarlo, era más romperlo que otra cosa. Y en ese momento, en el momento cercano al hundimiento, cuando querían reflotarlo, al final se dio todo por perdido porque empezó la Primera Guerra Mundial y bueno, el Titanic perdió muchísima importancia, hasta posteriormente cuando ya se encontró y demás. Así que yo creo que hasta ahí los primeros 56 años de historia del Titanic. Sí, pues el Titanic que se encontró 73 años después, más o menos. Yo creo que sí. Sí, porque fue el 1 de septiembre del 85. O sea, sí. Por una inspección, por una, ¿cómo se dice? Inspección, no. Por una búsqueda de National Geographic se encontró por el señor Robert Bayard. Y bueno, pues sí, joder, se tardaron 70 y pico años en encontrarlo, ¿eh? Pero ¿puede ser que este fuera un tío que estaba muy obsesionado con encontrarlo? Sí. Me suena mucho eso. Está muy obsesionado. Sí, claro, o sea, no vino por accidente, desde luego. Y bueno, con escáneres sonar, con mucho estudio detrás, además con las aguas no siempre están igual, a veces están más turbulentas, otras veces están más calmadas. Y al final se encontró. Y bueno, después de todo el paper, toda la historia que tenía detrás y tal, es algo que llamó mucho la atención del propio James Cameron. James Cameron, además, que el tío es que es un pedazo de buceador, siempre le ha gustado mucho el tema de bucear, le ha llamado siempre mucho la atención el océano. De hecho, hay algo muy curioso, ya hablando de James Cameron en sus películas, y es que vi el otro día una entrevista que le hacía un estudiante, bueno, supongo que era un estudiante, igual no era un estudiante, pero le preguntaba, todo el tema de Avatar, el sentido del agua, que es muy reciente, dice, tiene muchas referencias a Titanic, y dice, ¿eso cómo es? Y él dice, bueno, simplemente se dan naturalmente, porque a mí me gusta el mar, me gusta el agua, Titanic es algo que marca mucho, se dan, y ya está. Y bueno, es un apunte así, curioso. El tema de la película. Bueno, para empezar, Titanic, esto lo sabrá la mayoría de la gente, no se iba a hacer en ese momento. En ese momento lo que se quería hacer era Avatar. ¿Ah, sí? Avatar que saldría muchos años después. Bueno, no muchos años, pero saldría años después. Avatar que fue 2009. Sí, por ahí. Pero claro, la tecnología informática es que era mucho más lenta, costaba mucho, que es que Avatar es la película de las películas con más CGI de la historia. Entonces, chungo, o sea, fue muy caro. Entonces, claro, James Cameron tenía todo este tema del Titanic, no sé qué, él además cuenta que quería bajar cada vez más al Titanic, ha hecho muchas inversiones. Y bueno, pues fue una forma de reconvertir todos estos esfuerzos cinematográficos hacia un proyecto más viable, ¿no? Viable entre comillas, porque tenemos por aquí que el Titanic, déjame que lo encuentre porque esta libreta, como es mía, está hecho un desastre. El Titanic costó $200 millones la película. Estamos hablando de la película. Más que el barco. Más que el barco, entre comillas, porque habría que ver con la inflación del momento si estos números son así. Pero en teoría costó más que el barco, para que se vea también la industria que maneja Hollywood. El cine es caro. Es que tú ponte a pensar, pagar equipamiento, dietas, transporte, a las estrellas, al equipo técnico. Bueno, y construir la piscina esa con la que hicieron todo. Todo, o sea, es una locura. Y bueno, pues hay muchos datos curiosos de la película, tantos que no nos daría tiempo a comentarlos, pero vamos a pasar a algunos. Bueno, para empezar, hablábamos antes de perros. 2 perros sobrevivieron al Titanic. Ah, es verdad. 2 perros chiquititos. No, 3. 2 Pomeranian y otro de otra raza. Eso es. Es que yo me iba a centrar a los Pomerania porque tienen su motivo. Y es que son chiquititos. Sí, cabían en los botes. Habían más perros de otras razas que no pudieron salvarse. Y gatos. Eso es. Bueno, da mucha pena pensarlo, pero habían también periquitos, había un montón de cosas. Claro. Curioso que la gente se subía al Titanic con de todo. En el Titanic llegó a ver hasta una momia. ¿En serio? Sí, pero de verdad. Te lo juro, porque la gente veía esto, no tenían la concepción que tenemos ahora, lo veían como un mega viaje en el que tenían que llevar todas sus cosas importantes. Entonces habían joyas, habían cosas de valor histórico. Y, por ejemplo, en la película vemos un cuadro de Picasso
Que no es cierto, no es cierto. De hecho, el cuadro de Picasso que está, no sé si está expuesto en Alemania. En Nueva York. En Nueva York. Yo es que, no sé, el cuadro... Es el de las mujeres. Eso es, en realidad es un cuadro tocho, ¿sabes? O sea, no puede cogerlo una persona y mucho menos lanzarla o llevarla en el Titanic. Ya. El cuadro existía para aquel entonces. Este Picasso ya era conocido, ya lo había pintado dentro de las vanguardias, pero no fue en el Titanic, por supuesto. Es que de hecho no era tan conocido ahí Picasso en la época del Titanic. No, él era más vanguardista, él estaba abriéndose camino, pero dentro de España y dentro de la cultura, dentro del mundillo de la pintura y del arte, sí se le conocía, o sea, sí iba teniendo su nombre. La película del Titanic, en cuanto al vestuario, tiene cosas muy curiosas también, y es que, por ejemplo, cuando Rose sube al barco, lo hace con un vestido a rayas que representan un poco formas que la oprimen, ¿no? También la madre le pone el corsé porque ella quiere que haga algo que le quiere casar con un patán, ella no quiere, no sé qué. Y es una forma también de demostrar esa cárcel en la que estaba Rose. Luego cuando va con Jack, pues aparte de que se desnuda en la mítica escena en la que Jack le dibuja, pues eso, todo va como con el pelo suelto, se quita ropa, es más libre, por así decirlo, ¿no? Eso es algo muy curioso que se tiene poco en cuenta y la verdad es que es algo muy bien pensado. Sí, no, a ver, al final en esa época está claro que hay muchas chicas que sufrieron eso de estar emparejadas con alguien que no querían solo por tener un futuro. Sí, y que también es una buena atención al detalle, quiero decir, ¿sabes? Está muy bien. Tú sabes que el dibujo no lo hizo Leonardo DiCaprio. Eso iba a contar, vale. Eso es. La mano que se ve dibujando a Rose es la del propio director, la de James Cameron. Lo que pasa es que tuvieron que voltear la imagen, cosa que no hicieron solamente ahí, porque James Cameron es zurdo. Y claro, y Jack salía dibujándolo con la mano diestra. Y tuvieron que voltear la imagen, pero bueno, como son planos cerrados, pues tampoco se notaba demasiado. Pero la cosa es que la actriz que hacía de Rose en realidad no estaba desnuda cuando James Cameron la pintó. Ya, es que imagínate. Pero porque fue como muy al principio, antes del rodaje, no se conocían apenas. Fue la primera escena que rodaron. Claro, ¿ves? Pero James Cameron lo hizo aposta para que rompieran el hielo. Pero no me refiero a cuando él hace el dibujo, porque él no hace el dibujo mientras se graba la escena. Ah, no. Eso. Cuando él la hace el dibujo, ella posa para él eso de verdad, pero posa en bikini. Sí, yo me refería más a la escena en la que se quitan la... Ahí sí, ahí es todo real. Sí. Ahí es todo real, ahí ya es cuando está con Leonardo DiCaprio. Son distintas. Claro. Sí. Y sí, pues eso. Muy curioso, la verdad. Tiene sus cosas. Luego, no sé, siempre está la polémica de si Jack cabe en la balsa o bueno, en el trozo de madera o no cabe, ¿no? Bueno, el propio James Cameron, además de Cazadores de Mitos, demostraron que sí. Lo que pasa es que es de una forma muy comedida y muy rebuscada, ¿sabes? Tenían que ponerse los flotadores debajo, esto en una posición muy tensa, no sé qué. X. O sea, por guión, también lo decía James Cameron, Jack tiene que morir y punto. Entonces iba a morir. Pero lo cierto es que por mucho que fuese posible y que parezca que es un trozo de madera gordo, no lo iban a conseguir. Porque además un momento de tensión, te estás congelando literalmente de frío, no era plausible. Y bueno, pues curioso también que la gente se cabrease tanto por esa escena, porque la verdad es que la ves y raya. Y dices, joder. Sí. Dices, esto es por guión. Tío, súbete. Pero sí, pero bueno, curioso que se dedicasen esfuerzos a demostrar que tenían razón. Eso también dice mucho de la peli, porque si te das cuenta, de casi todas las pelis se sacan muchos fallos y de Titanic solo encuentras ese. Que yo recuerde, solo encuentras ese fallo en lo que es toda la película. Todo lo demás es que tiene unos visuales espectaculares. O sea, el momento del principio en el que aparece el pecio y sale el barco lleno de algas y justo pasa cuando el barco estaba en Southampton y la gente subía a él. Es que hay mucha atención al detalle, sí. O sea, es una locura para la época. Cameron además es un tío de ciencia, quiero decir, o sea, que es que no se salta estas cosas a la ligera, ha estado con National Geographic, está bien asesorado, desde luego. Y bueno, así comentando más cosas, por ejemplo, las escaleras del Titanic donde está Jack, que luego al final de la película se recrea esa escena, ¿no? Las tuvieron que hacer más anchas de lo que era realmente. ¿Por qué? Porque al parecer la gente, como no tenía la misma nutrición en aquella época, era más pequeña de lo que es ahora, hoy en día. Claro.
Y entonces hicieron las escaleras más grandes de lo que eran originalmente para que se viesen más imponentes y se viese más el contraste que realmente tenía. Porque si no estaba desproporcionado. Claro. Qué curioso. Pasa un poco como cuando vas a castillos o algo que ves que las puertas son chiquititas. Sí. Porque la gente es que era nada. Era más pequeña, sí que como yo. Realmente, yo era del... Un señor de antes. Sí, totalmente. Pues hay otra curiosidad, no sé si la sabes, pero esas escaleras existían por dos en el Titanic. Había dos escaleras de eso. No había solo una. Lo que pasa es que había una con mucho detalle y otra con menos detalle. Y de hecho, en las dos escaleras, en el final había un ángel, no sé si de bronce, y una de ellas estaba mirando para un lado y en la otra escalera estaba mirando para el otro lado. Es una cosa curiosa. Uno de esos ángeles está en la exposición de Las Vegas. Expuesto se encontró en el Pecio. Que de eso te iba a preguntar. Porque hay mucho debate con el tema. Hay gente que dice que haber cogido cosas del naufragio es horroroso porque al final es un cementerio y estás robando, y hay otras personas que opinan que al final, bueno, es historia, verla en un museo protegido es bueno para todos, para aprender y para seguir como manteniendo la historia del Titanic, porque como todo llegará un momento en el que se va a correr, se va a ir tanto el barco como la historia. Todo. Entonces no sé tú cómo lo ves, tú que... A ver, yo soy de los que opinan que igual que lo coges de un galeón, ¿no? Que coges las monedas para enseñarlas, porque no esto. Claro. Quiero decir. Sí, al final yo creo que la gente tiene mucha más sensibilidad con la historia reciente que con la historia pasada. Eso es. Es un poco... Al final es un poco egoísta. Porque sí, te puedes enfadar. ¿Por qué? Porque conocías a alguien que era familiar de alguien del Titanic y por eso ya... Porque había muchos familiares del Titanic sobre todo. Quiero decir. O sea, familiares del Titanic no, sino familiares de personas que iban en el Titanic que eran gran parte de los ofendidos por haber cogido pues, objetos. A ver, también es verdad que depende del objeto, porque habían cogido zapatos y demás, y la mayoría de los zapatos que se encontraron en el naufragio no es porque estuvieran en maletas, es porque estaban puestos en cadáveres y esos cadáveres se han descompuesto tanto que no hay hueso y se han quedado solo los zapatos. Entonces esos zapatos los llevaban puestos unos cadáveres. Ya, macho, claro. A ver, es delicado, claro que sí, pero quiero decir, y la espada del galeón la llevaba alguien también, ¿sabes? O sea, es que no sé. Y las barandillas las fabricó alguien también. O sea, es que si nos ponemos así, de las cosas es mi opinión, vamos. No sé. ¿De las cosas rescatadas tienes algo pillado por ahí? Sí. Vale, pues no te corto eso porque si no tiro y... Bueno, entre ellos se encontró un abrigo de castor muy, muy peculiar, porque es el que llevaba una azafata. No tengo su nombre, pero ella sale dentro de las fotos históricas del Titanic. Me suena que sobrevivió, de hecho, por el abrigo. ¿Y cómo lo encontraron? Bueno, entonces? Muy curioso. No, está expuesto, no es que lo recuperasen. Vale. Y de hecho se subastó hace poco. Hay un montón de cosas que se han subastado del Titanic, porque eso me parece peor, ¿ves? Eso sí que es más... También te digo que, bueno, por ejemplo, el abrigo de esta señora, si ha ido heredándose y alguien lo quiere vender en su momento... Sí. Pues bueno, yo qué sé. Sí, yo vi una historia de que habían vendido las pertenencias de una superviviente del Titanic precisamente porque esa superviviente ya mayor necesitaba ingresar en una residencia y no tenían pasta. Entonces aprovecharon que ella había estado en el Titanic y subastaron sus cosas para poder pagarla la residencia. Pues entonces, bueno, que, a ver, hay que sobrevivir. Ahí lo ha decidido la familia, pero yo hablo de cuando se subasta... Ya, gente que especula, ¿no? Claro, por parte de quien lo ha cogido, no por el propietario o por la familia. Sí, a ver, eso es más cuestionable. Es que, Yo qué sé, o sea... por ejemplo, también se subastó hace poco el plano técnico del barco. Eso me encantaría tenerlo. Sí, claro, pero eso, por ejemplo, sí que es... Eso es prehistoria del barco, quiero decir, de todo cómo se pero ves, eso debería estar en un museo. Sí. Eso no lo tendría que tener alguien porque yo, por ejemplo, lo quiero ver. Yo quiero ver el plano del Titanic real. Hay un montón de cosas. Bueno, se recuperaron joyas, de esto ya sí recuperados, un montón de oro, de pedrerías. Bueno, hay de hecho un colgante, que este sí que está expuesto, que es muy, muy parecido al de la piedra marítima, esa de... el de Rose. Sí, y no es igual, pero es muy parecido, de hecho, que yo creo que se inspiró en él. A ver, hay mucha relación de la historia de Jackie Rose con la vida real. Bueno, no sé si sabías que James Cameron descubrió que existía un J. Dawson en el Titanic, de verdad. Justo después de él grabar la cinta. Después, se dio cuenta después. Y bueno, pues se tiene como una de las grandes casualidades del cine y tal. Y bueno,
después hubo mucha mística en torno a ello y tal. Yo lo escuché por encima una vez, pero no sabía si era cierto y está como en un cementerio, puede ser, ¿no? De solo víctimas del Titanic. Sí. Y hay un J. Dawson. Y bueno, entiendo que es donde la gente deja más flores. Viene de Joseph. En vez de Jack. Joseph Dawson. Sí. Qué fuerte. Qué fuerte. Claro, es que hay gente que a día de hoy sigue pensando que Jack y Rose existieron de verdad y hay muchas teorías de estas en internet, en YouTube, típico vídeo de la foto real de Jack Dawson y de Rose, tal, no sé recreada con IA, además ahora. Hay muchos vídeos de teorías de esas que ojito. A mí me gustaría que fuera verdad, en plan, que me demostraran en un vídeo que sí que existieron, que lo sabía James Cameron y que nadie más. A ver, estaría guay. Y sería súper curioso, porque ahí ya sí que ves la peli de otra manera. Sería curioso, sí. Es la única parte de ficción del Titanic realmente es su historia, la de Jack y Rose. Sí, que de hecho, pensé el otro día cuando hablamos de hacer esto, en que sería la leche, un videojuego del Titanic, y que la parte de ficción fuera tipo como los juegos de Uncharted o de Tomb Raider, que hubiera un tío que fuera por dentro del barco colándose en la sala de máquinas tal porque intenta robar un tesoro que hay en el barco y al final pues se acaba hundiendo y tiene que escapar y tal. Bastante plausible además por lo que hemos hablado, sería encontrar un verdadero tesoro. Sería brutal, sí, claro, porque al final estaba eso lleno de... Joder, ya ves, la momia, hasta por una ejemplo. momia, no jodas, o sea, vamos, yo flipo. ¿Y viste lo de, que lo hay creo en la exposición esta de Las Vegas, la parte del Titanic, del casco que está... Sí. Mira, por ejemplo, a mí como tal llevarte partes del casco y tal, yo eso sí que soy un poco más reticente, fíjate. Sí, porque rompes la historia. Sí. Además, no sé. Además luego la gente como James Cameron que baje a verlo claro. o como la gente del Titanic, desgraciadamente, el sumergible que implosionó, pues como... Bueno, esos no se van a quejar ya. No, ya desde luego que no. Pues resulta que este trozo de casco lo intentaron subir con un barco que pesaba menos que ese trozo de casco, porque el trozo este pesa no sé cuántas toneladas. No es muy grande, pero pesa mucho. No, muy claro. Entonces, se rompieron las cuerdas y el trozo de casco volvió al fondo cuando ya lo habían subido hasta arriba. Y 2 años después fue cuando volvieron a por él, que ya sabían dónde estaba y fueron otra vez a por el trozo de casco. Putada, ¿eh? ¿Pero cómo lo engancharon? ¿Con imanes o algo? ¿Qué? Con cuerdas, no sé exactamente cómo. No sé, con submarinos radiocontrol. Sí, igual bajaron a pulmón, ¿no? Como, no creo. Como en Padre de Familia, no que luego pongo por ahí el clip. Respecto a eso hay una cosa que sí que no me gusta nada y es que hay gente que ha hecho inmersiones al Titanic y con brazos robóticos han dejado tipo cartas y cosas así que tú dices, tío, sí. O sea, el Titanic, si yo bajo a verlo, o el Titanic en sí, tiene que estar como haya quedado. Sí. Vale que te lleves algo para un museo, pero que tú cojas y pongas algo ahí que no pertenece a esa historia. Sí, es de ser un payaso. Que lo puedes hacer con la buena intención, porque todos son mensajes como de por las víctimas y demás. Pero, tío, para eso crea un mural en Nueva York o en Southampton y pones... En Belfast, sí. Yo qué sé. ¿Sabes? No sé, eso me parece un poco ya... Sí, alterarlo, es que no mola. Sí. Alterar la historia. Totalmente, macho. Bueno, pues si quieres, para acabar con esto del tema de objetos recuperados, se recuperaron, me hizo muchas gracias los menús. ¿Ah, sí? Sí, no la comida, sino las cartelas de qué había para comer. Sí, estaría bueno que tuvieras ahí patatas fritas del Titanic. La ternera ahí, guapa. No, pues flipas, o sea... Lo que comían los pasajeros. Sí, pero y incluso los de tercera clase, todos los menús, curioso. O sea, claro, tenían un montón, quiero decir, para que todo el mundo tuviese impreso. Se recuperó el violín de uno de los músicos, partituras, muchas cosas, incluso un juego de llaves de un oficial. De camarotes. Muy curioso. ¿Y has visto que encontraron, que de hecho está en la exposición de Las Vegas, unos platos? Es que no sé si lo has visto. ¿Platos? Encontraron, o sea, en el fondo del océano, en la parte donde está el Titanic, hay platos repartidos. Pero encontraron unos platos colocados como estaban en un mueble, pero enterrados en la tierra. Pues no lo sabía. Pues eso los encontraron de esa manera porque el mueble estaba cerrado con llave y los platos estaban colocados dentro, se hundió, cayó en la arena y permaneció hasta que la madera se pudrió y se deshizo. Entonces se quedaron los platos de la misma manera en la que estaban dentro del mueble, pero sin el mueble. Ahí ordenaditos. Y hay una foto, que la pondremos en el vídeo,
en la que podemos ver cómo estaban los platos, ordenados, pero enterrados en la arena. Y de esa manera están expuestos también en la exposición que ahora mismo está en Las Vegas. Qué curioso, macho. Joder. ¿Has visto la peli de Poseidón? No. Hay una peli que es como un clon de lo que pasó con el Titanic, pero con otro barco. Es que estoy hablando de memoria, porque no lo he mirado para esto, pero es que la he visto hasta en la tele con mis hermanos. Lo menciono de pasada, por si alguien lo quiere ver, es curiosa también. La que me parece curiosa es Titanic 2. Esa es buena. Muy fuerte. Hay gente que no sabe que existe. Yo no, hasta la que me informa tampoco sabía que existía. Yo no la he visto, pero algún día la quiero intentar ver. Es una peli de serie B en la que hacen como un what if de que Jack ha conseguido sobrevivir. Ajá. Y ha sobrevivido y entonces te narran cómo Jack, pues eso, vuelve a contactar con Rose, no sé qué. Es una peli malísima de serie B y bueno, está creo entera en YouTube para quien la quiera ver. Pero creo que no estamos hablando de la misma. Sí, Titanic 2 de serie B, con un tío que se parece mucho a DiCaprio, pero que no es DiCaprio, obviamente. Pero yo hablo de una peli que es Titanic 2, que van en un barco moderno y que también se hunde. Una polla, ¿sí? Sí. Ah, pues yo estoy hablando de otra. Ah, pues me interesa más esa que dices tú. Pues hay 2 Titanics 2, por lo que veo. Entonces sí. Y esta es también de serie B porque es malísima. O sea, a ver, tiene sus cosillas, pero es muy mala. Pues la voy a buscar. No, porque esa me da más curiosidad del what if, en plan, que hubiera pasado tal. Sí, pues me suena que decían que llegaba... No, es que no sé. Creo que llegaba a Ibiza, Jack. Jack a Ibiza. Igual estoy flipando, pero me suena que sí. Pues lo mismo si es la misma, porque había algo así raro también, no sé. Una fumada, No sé. ¿Qué están diciendo? A ver, del Titanic, aparte de estas secuelas no oficiales, incluso las propias pelis sobre el Titanic antes de las de James Cameron, las hay horrorosas. Hombre, claro. Las hay de todos los colores. Tú dirás. Curioso, una peli que ha sido la más galardonada de la historia durante mucho tiempo. A ver, también hay que tener en cuenta que si esta peli tiene 11 Oscars, ¿quién va a tener las narices de hacer un remake de Titanic? Ya, que sí, es como demasiado alto. Sería guay porque, claro, no hablarías de Jackie Rose porque no existieron. Y si no eres James Cameron no vas a hacer otra vez una peli de Jackie Rose, al no ser personajes reales. Entonces harías otra historia. Pero claro, la tendrías que hacer otra vez de amor porque si no la gente no va al cine. Es tema de cómo aprovecharlo, ¿sabes? Lo que te digo, o sea... Porque luego la parte del hundimiento y tal, ahora con la tecnología que hay, fijo que sería mejor. Aunque ya está muy conseguida, yo creo que el tema botes, cómo se tiran al agua, todo... No sé si has visto, de hecho, la misma empresa que hacía el tema de los sumergibles con Titan, el que implosionó, esa misma empresa, hace no mucho, sacó imágenes del Titanic en 8K. O sea, quiero decir que es que ahora hay medios que flipas para hacer esas cosas. ¿Cómo imágenes? ¿Qué? Pues tienes la calidad de 1080, 4K, pues tienes 8K, que es el doble que 4K. Sí, bueno, eso lo sé. Es que no te había entendido. O sea, imágenes... Llevaron una cámara en 8K al Titanic, que no tiene que ser fácil, quiero decir, ¿sabes? Y pues eso, que digo, que hay medios tecnológicos mucho más fuertes que los que había No, claro, por supuesto. en los 2000, ¿sabes? Sí, de hecho, con lo de esto que has contado antes del sonar y tal, pueden crear el Titanic como si fuera un esquema. Y hay recreaciones virtuales del Titanic en base a los planos. Yo lo que he escuchado son rumores de que iban a construir un Titanic. Y en teoría iba a ser para 2022 o algo así, pues por lo que entiendo no ha sido. Es que yo no... Puede ser, no lo había escuchado, pero ¿tú crees que sería un buen negocio? ¿Crees que al fin y al cabo... Yo creo que sí. Yo creo que hay gente que... Como un barco funcional, no. Quizá como un medio barco, medio museo, todavía. Es que eso ya existe. Es que ya hay cruceros que son el triple... Que hay cruceros que son 5 veces más grandes que el Titanic, hoy en día, quiero decir. Sí, pero... esto al final es oferta y demanda. No es lo mismo un crucero cualquiera que ir en el Titanic. Al final, pero es que no es el Titanic. Pero aunque quepan menos personas, la entrada es más cara. O el alojamiento es más caro. Luego hay gente que no le daría buen rollo ir en el Titanic 2. A ver, pero la tecnología del barco es totalmente diferente, los materiales son diferentes, simplemente son los colores y la estructura. ¿Te imaginas que se empieza a volver loca la peña y creen que son Jack y Rose? Hay mucha gente seguro que va de crucero y se flipa con eso. Y hacen el ¿no? Fijo, que yo me voy este mes de crucero y estuve llamando a la empresa que vende los cruceros.
Y la música de espera es muy parecida a la de Celine Dion del Titanic. Sí, hombre. Y claro, tú vas a reservar un crucero y te ponen la canción del Titanic y te da un mal rollo que flipas porque te lo piensas. No, hombre. Te lo juro, y no me lo esperaba. Y ha sido en 2 compañías diferentes donde he llamado y tenían una música similar a la de Titanic. ¿No te habrá pasado en Coast? Sí, una de ellas es Costa. Qué fuerte, ¿eh? Costa, pues el Costa Concordia, o sea, ya que hablamos de barcos bueno, yo no voy en ese, pero... pero es la misma empresa. Sí. ¿Sabes que el Costa Concordia ya era, en su momento, fue el crucero más grande del mundo? Luego construyeron otro, y luego construyeron otro, y así todo el rato, pero en su momento tuvo el puesto del más grande. El Costa Concordia, para quien no se acuerde, que lo dudo, es un crucero que encalló en 2012. Y... En una isla de Italia, ¿puede ser? Sí. A 150 metros de la costa, el capitán iba a hacer una maniobra que se llama saludo, creo, que es muy sencilla, que lo hacen todos los cruceros, que es acercarse lo más posible a la costa para enseñársela a los pasajeros. Sí. Y el caso es que en algún momento chocó con las piedras, con unas rocas que había cerca. Que estaban debajo del agua, no se veían. Y abrió una brecha. Un poco como lo del iceberg. Sí, abrió una brecha en el vasco. Abrió una brecha. Un barco ahí con una brecha. Abrió una brecha en el casco. Y bueno, pues lo que pasa es que no pasó como en el Titanic, que se empezó a hundir por el culo, por así decirlo, por la proa, por la popa, sino que fue lateral. Entonces el barco empezó a darse la vuelta. Sí. Como cuando tienes sueño, empezó el barco se empezaba a doblar un poco de groggy. Y el caso es que, bueno, las negligencias fueron, primero, que el capitán fue de los primeros en abandonar el barco. Que dice, vale. Se fue a una roca. Sí, se fue a una roca, sí. Tipo el Capitán Garfio. Sí. Un poco así, ¿no? Como la peli de Peter Pan. Es que peleándose con el cocodrilo, sí, ¿no? Suena a eso. Y el cabrón, le decían, el jefe de los guardacostas de Italia, no los guardacostas, pero de las autoridades de allí, le decía, oye, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y él decía, no, mejor que coordine desde aquí afuera, que allí no sé qué, no se ve, no sé cuántos. Y le decían, vuelve al puto barco, ¿qué estás haciendo? Claro. Luego este tío ha sido odiado en Italia, pero odiado, obviamente, por cobarde y por asqueroso. En el Costa Concordia, de hecho, fueron 4.229 personas de 70 países y 32 murieron. Dentro de lo malo, fue un saldo de bajas muy, muy pequeño comparado con las 42.000, casi 300 personas, pero, joder, se murieron 32 personas, ¿sabes? Y curioso que 177 españoles iban a bordo, todos salieron bien. Sí, y además yo vi que una familia de españoles sobrevivió por no hacer caso a las advertencias y subió a cubierta. Sí. Entonces pudieron muy española esa, ¿no? Sí. No, yo obviamente si voy en un crucero y pasa cualquier cosa, yo voy a subir a cubierta, a mí me da igual lo que me digan. Es que la cosa es que dieron el aviso encima tarde. Tardaron una hora y pico en dar el aviso cuando sabían que había un fallo crítico. Y al principio, porque se iba la luz y tal, y decían que a los pasajeros que era un fallo de los generadores. Y era como, no, señor, que se está hundiendo el barco, ¿sabes? Yeah. Una locura. Es que estando a 150 metros es tan evitable que muera gente. Por eso. Si lo haces a tiempo, los vas sacando en botes y van volviendo, porque estás a 150 metros. Es que, aunque no haya botes suficientes para todos, da tiempo. Hay y lanchas. Hay gente que llegó a nado. Mucha gente se tiró al agua y llegó a nado. De hecho, había una pareja de italianos que decían que le dieron su sitio en el bote a una pareja de franceses porque llevaban un niño y ellos eran buenos nadadores y nadaron a la costa. O sea, que es que estaban a 150, que es un trecho, quiero decir, que nada tú 150 metros, pero bueno, que era viable. Ante morir. Era viable, desde luego. Y pues eso, hubieran muchas negligencias. De hecho, hay vídeos dentro del camarote que uno de los integrantes grababa y se ve al capitán, todo en italiano, diciendo abandonar el barco, ¿sabes? Abandonado el barco. Y era en plan de, ¿qué? ¿Estás contento? Yeah. Locura. Bueno, han habido muchos más desastres así de este rollo, que han acabado con hundimientos de barcos muy famosos, pero yo creo que este es algo que como lo tenemos más reciente también por lo menos en nuestra generación, lo ha marcado mucho. Yo tenía 12 años cuando pasaba esto. Yo también. Me acuerdo que salió mucho... Yo me suena mucho el nombre del Costa Concordia, pero no recordaba de qué me sonaba. De hecho, pensaba que seguía existiendo el barco. Sí, no. Que fue muy curioso cómo lo levantaron para llevárselo. Estuvo como 2 años en esa isla, el barco tumbado. Porque lo reflotaron y luego lo remolcaron. Claro, de hecho había graffiti dentro, claro, había gente que... No se colaba. A ver, yo hubiera ido a verlo. Yo hubiera ido a nado curioso, y me hubiera metido a ver. La verdad, es curioso. Se tardó mucho tiempo en recuperar los cuerpos, además.
El último fue el de un camarero de origen indio y bueno, su hermano vivía en Italia y él estaba agradecido porque dentro de lo malo las autoridades italianas se volcaron mucho en recuperar el cuerpo de su hermano lo antes posible y así fue y le dieron una placa honorífica de la ciudad. Bueno a ver, ya. Dentro de lo malo, yo qué sé, son historias esas. Y bueno, pues eso, muy curioso. Porque tú en esa situación, o sea, tú te ves que estás en un crucero, en un barco y sabes que se está hundiendo, ¿qué haces? A ver, no lo sé. Ya no te digo en la costa, te digo en alta mar. No sé, yo he ido en crucero antes y yo no le tengo miedo ninguno al mar, a mí me gusta mucho el mar. Pero sí que es verdad que, a ver, yo tengo la característica de que mantengo la cabeza fría en estas situaciones de tensión extrema relativamente bien, pero yo no sé si me habría fiado de lo que me dijeran o habría apartado a quien fuera y me hubiera subido primero a la cubierta. No lo sé, yo no lo Muy sé. Muy feo eso, Muy feo, pero en esas situaciones... Ya. No te conoces, en eres verdad. Tú contra el mundo, sí. Sí, yo no sabría cómo sería. Hombre, joder, una parte de mí piensa que ayudaría a todos los posibles. O sea, yo intentaría... No sé. Yo no lo creo. O sea, yo ayudaría a los míos, quiero decir, a mi familia, a mis amigos, a mis mascotas. Pero, no sé, está curioso. He visto, hay un español que se dedica a hacer reviews de cruceros, de barcos, tal. No sé si él trabaja en ello, pero bueno, tiene un canal de esto. Tiene poquitos suscriptores, tiene 1000 y pico. Entonces él, no creo que... Él tiene vídeos dentro del barco, del Concordia, de cómo era y su experiencia dentro de él, que él era un niño. Y era un barco muy bonito, la verdad. Por dentro era bastante bonito y grande, además. Yo estuve en uno que es el Sovereign, que creo que, no sé si era mayor o menor que el Concordia, pero creo que era menor. Ahora está desguazado, por cierto. No por nada, sino porque lo dieron de baja. Y, joder, a mí ya me impresionaba, digo, y no era tan bonito. Y ves fotos y vídeos y dices, joder, es que encima tenía que ser un barco que molaba y que movía mucha gente todos los años. Muy fuerte, la verdad. ¿Y no te pasa a ti que te da más pena ver un barco cuando ya deja de funcionar y lo desguazan que a lo mejor una casa? No sé por qué los barcos tienen ese aura que da una sensación extraña ver cómo lo abandonan. Sí, la verdad es que sí. O sea... A ver, a mí me parece, joder, siendo sinceros, por mucho que el Titanic se acabara hundiendo, me parece una obra de ingeniería tremenda, porque si en 2012 por una roca un barco moderno también se hunde, no es que el Titanic estuviera mal hecho. No. Es que al final pues chocó con un iceberg y es lo que hay, o sea, tampoco puedes hacer mucho más. No, para nada. Pero un si es barco que, además... que cruza el Atlántico en el 1912... Sí, no. Si es que además accidentes así va a haber toda la historia, por mucho que se refine todo. O sea, los accidentes son inevitables, por eso son accidentes. No tiene mucho que ver, pero pasaba con los globos estos, ¿cómo se llamaban? ¿Los globos aerostáticos? No. Ah, los dirigibles. Los dirigibles. Una época en la que los dirigibles se usaban para todo y la mayoría, bueno, no la mayoría, pero hubo muchos accidentes que se quemaban y solo se veía la estructura y caían. El Hindenburg, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El más famoso de todos. ¿Cómo se llamaba? No lo sé. Que era alemán y... Eso me suena más. De todo. Bueno, muy curioso, porque los llenaron el globo de un gas inflamable y iban, se supone, que a pasar por Estados Unidos para que les diesen helio, para que no pasara eso, pero no, porque estaban los nazis, espionaje, quiero decir, no sé qué. Espionismo. Y no. Curioso. Bueno, pues yo creo que... Yo creo que podemos cerrar perfectamente aquí, ¿no? O sea... concluir Titanic con esto. Sí. Y ya está, o sea, realmente. Ya está, primer programa de Leyendas de Sofá, Titanic. Poco más. Nos hemos dejado cosas en el tintero porque es que muchas. Es muy inmenso esto. También hay cosas que son tan obvias que no las hemos contado. Cosas que ya se han hablado mucho. Que en el barco se hizo una réplica de una parte del barco, que es cuando está todavía en el astillero y tal. Y bueno, la cosa es que por error construyeron el lado que no era del barco. Pero no está en el astillero porque empieza la peli empieza en Southampton y el astillero estaba en Belfast. Sí, bueno. ¿Me entiendes? Cuando estaba en el puerto. Sí, eso me refiero. Sí, no lo están construyendo, sino que está listo. Vale. O sea, con el barco en el puerto tuvieron que grabarlo todo a la inversa. Sí, porque ya tenían la réplica hecha, entonces era un berenjenal construir el otro lado. Entonces lo que hicieron fue otro berenjenal también, que es todos los letreros, toda la ropa,
todo, incluso los volantes de los coches, ponerlos al otro lado, ponerlos inversos. Flipas. O sea, porque era más barato eso que hacer otra vez el barco. Vez la réplica. Y sobre todo de tiempo, creo yo. Joder, ¿quién metería la pata ahí? Pues yo creo que fue el propio James Cameron. ¿Sí? Yo creo que sí. Sí, pero que nadie se dé cuenta de que está al revés. Es un movidón. La verdad me parece un fallo enorme cuando estás haciendo una película en la que el protagonista es el barco y el barco lo haces mal. Es un movidón, sí. O sea, pero mal hasta el punto de que está dado la vuelta. Sí. No sé. Sí, o sea, no está dado la vuelta como tal, sino que enseñaban el lado que no era. Sí, enseñaban el lado que no era el que estaba en el puerto. Estaba al revés. Sí. Entonces, claro, según esa perspectiva, el barco se habría reventado de frente contra el puerto. Bueno, pues eso, tuvieron que hacer los letreros a la inversa, los coches, cambiarles el volante. Claro, y grabar desde el otro lado, porque, claro, iban a grabar, entiendo, desde aquí. Incluso la ropa. Claro. Incluso la ropa se la ponían al revés. Bueno, tanto como al revés, ¿no? ¿Cómo se la ponían inversa. El botón, si tenía que estar aquí, tenía que estar así. Porque también había esa actitud histórica con los trajes. Oh. Joder, con los botones sí, pero con el barco, que es lo más tocho, Eso no. Aquí no. Pues muy bien, James Cameron. Ya por último, no hemos hablado del Titán, pero es muy reciente, ya sabemos todo lo que hay. Le pasa un poco por encima, sí. No. O sea, implosionó. ¿Tú bajarías? Yo bajaría, sí. No en el Titán, ni ningún sumergible parecido, pero en alguno de estos pros que han usado National Geographic o James Cameron. Sí. Yo estoy casi al 80% seguro de que voy a ver el Titanic. Quedan muchos años de Titanic. Se ha estudiado que hasta el 2080 creo que va a ser, no va a estar destruido. O sea que yo en el 2080 y tú también tenemos 80 años, tenemos tiempo. Yo creo que voy a bajar al Titanic, no sé, lo tengo ahí. Fíjate, a mí tampoco es que me ilusione, pero bueno, si puedo hacerlo. A mí el mar me gusta mucho, al final también conlleva bajar muy profundo, son 4 kilómetros me parece, es una locura. Sí, 4.000 metros, sí. O sea que y la de animales marinos que puedes ver... ¿Sabes? De hecho, la prueba que hizo James Cameron para bajar a la fosa de las Marianas, en el primer intento que hizo solo llegó a 4.200 de los 8.000 y pico que tenía que bajar, o incluso más, por ahí. Y entonces, claro, la gente le decía, joder, pues vaya chasco, ¿no? No has bajado casi nada. Y decía, bueno, a ver. Dice, son 200 metros más que donde está el Titanic posado, ¿sabes? O sea, no es poquito. Qué fuerte, ¿eh? Hostia. Qué fuerte. Pues nada, pues con esto concluimos el primer episodio ya sí de Leyendas de Sofá con Titanic. Brutal. A quien le haya gustado, perfecto, que le dé like. Se nos acaba de ir la luz, o sea que perfecto. Como en el Titanic, ¿no? Como en el Titanic. Hilado. Uf, se va la luz justo cuando se acaba el programa. Pues ya no solo queda que nos hundamos. Gracias por verlo a quien lo haya visto y ya nos veremos por ahí. Si surge, si va bien y a ver qué temas sacamos. Chao.